comienza con sentido público de día martes, en una tarde preciosa, calurienta, viene la cosa, 28 grados 7 la temperatura, 16 horas 1 minuto, hoy programa de 45, así que aprovechar el tiempo con toda la información, con opinión, con editorial, con las últimas novedades. Todo esto está acá en Consentido Público, a comer algo rico, a tomar algo calentito o fresco, como se te ocurra, pero a mirar Canal 7, la televisión pública es tuya por una hora. Vamos, Martín. Dale. La AFIP excluyó del monotributo a personas que ocultaban la realidad de sus ingresos. Se trata de 318 personas que realizaron viajes al exterior o tienen auto de alta gama. Me encontraron. Cristina anunció la adjudicación de 1.200 licencias de FM en diferentes municipios. Dijo que la ley de medios es un ejemplo de pluralidad en el mundo. Volvió la tendinitis. Para cargar la tarjeta SUBE, los delegados de la línea B de subtes liberaron los molinetes. Argumentan que la máquina tiene teclas muy duras. Yo no lo puedo creer. La NASA dice que hay otro planeta que está en condiciones de ser habitado. Se trata de un planeta que podría contener agua. Ahora solamente les faltaría explicar cómo es posible que haya vida en este planeta. Y ya que seguimos con la ciencia, científicos rusos y japoneses afirmaron que pueden llegar a resucitar al mamut. Solo necesitamos paciencia para obtener embriones de otros elefantes. Bueno, como el chiste, ¿no? El elefante. La paciencia del elefante con la hormiga. Nunca me acuerdo de eso. Sí, después me lo cuentas en el corte. Además tenemos el nuevo gabinete, ya hoy se anunció el nuevo gabinete, juraron diputados, desmayo de Castells allí en el medio, en la vía pública. Todo esto y mucho más en Consentido Público. Contamos días de comunicación, Martín. Claro que sí, la página web del canal es tvpublica.com.ar. Allí puedes tener absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo comunicarte, no solamente con el canal, sino con los diferentes programas. Nuestro Facebook, fácil, Consentido Público, nos pones todo junto y ahí estamos. Fotos, gracias. Yo quiero mandar un saludo a Laura de León, que nos dice que gracias a que Alfredo Zayat arregla lavarropas, están felices en su vida. Después les cuento. El Twitter es @tv_pública y nuestro mail consentido@tvpublica.com.ar. Hace teatro. No, es difícil porque no sé cambiar ni una bombita, o sea que... Bueno, esto es otra cosa. ¿Será una ironía? No, es cierto. Le arreglaste lavarropa a Laura, a lo mejor. No sé, y dice eso. Digamos, yo no sé arreglar nada. Tengo un problema, ¿no? Porque eso me genera... ¿no? Sí. Tiene un frente abierto. Algo tenés que saber. Brevemente. Porque no podés cambiar una lamparita. ¿Vos cambiás lamparita, Osvaldo? Sí, la verdad que sí. ¿Qué cosas más Y hago haces en algún la trabajo casa? de plomería. ¿Podés venir a...? No, sos un... Pará, ¿qué haces de plomería? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer plomería? ¿Qué haces? No preguntes. ¿Qué haces de plomería? ¿Qué haces? Bueno, destapo cosas. Por ejemplo, ¿sabés cambiar el cuerito? Sé ¿Sabés cambiar el cuerito, si tengo una llave Destapo inglesa, cosas. bueno, sí. No, yo Te dije... pido el favor que vengas Perdón, a casa. excepción breve a que... ¿Lavarropas? ¿Arreglas lavarropas? No. tenés que- ¿Qué? La familia de León tenía un problema en su lavarropa. Se fueron a dormir con ese problema. Al otro día levantaron habiendo soñado contigo que vos les arreglás el lavarropa y ¿sabes qué? El lavarropa funciona. Ay, sos milagrero. Sos milagrero, Zayat. El Zayat, cuando vayan si lo encuentran a Zayat en cualquier lado y tienen problemas de lavarropa, tocan un poco, le frotan la cabecita y se te arregla el lavarropa. Vamos a lo que yo sé. Dale, gabinete. Se anunció finalmente. No hubo tanta sorpresa, ¿Viste? ¿no? Quedó ¿Viste? todo medio como estaba. ¿Viste cuando te mencionaba, decía que los únicos ansiosos vinculados a los cambios de gabinete eran los periodistas? Bueno, así es. Porque Cristina Fernández de Kirchner, para su segundo mandato, que comienza el 10 de diciembre, no ha realizado grandes cambios y los cambios que realizó en realidad fueron forzados a partir de que Julián Domínguez, ministro de Agricultura, pasa a ser presidente de la Cámara de Diputados y quien lo reemplaza es el actual secretario de Pesca, Norberto Yaguar. Hay que recordar que el Ministerio es de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y hay un subsecretario de Pesca. Es interesante porque todo lo que está vinculado con lo que es la actividad pesquera en Argentina es como siempre estuvo medio marginada y Argentina es una de las riquezas ictícolas más importantes del mundo y en la década del 90 por políticas realizadas y aplicadas
durante esos años hubo una depredación de esas riquezas. Pasamos a otro de los cambios obligados, es que Aníbal Fernández pasó al Senado y el nuevo jefe de gabinete es Abal Medina, que también estaba dentro de las posibilidades de tomar ese cargo. Pero Abal Medina sonaba para todo, viste que cualquier cargo que hablaban de Abal Medina. Y Abal Medina hay que recordarlo, un hombre que en los últimos años estuvo muy cerca de Néstor Kirchner, era su secretario político de Néstor Kirchner y después pasó a tener también un rol muy importante al lado de Cristina Fernández de Kirchner en este último año. Y también es un mensaje, una señal, ¿qué es lo que te vincula rápidamente con Abal Medina? Es joven. Digamos, una señal clara vinculado con que cargos importantes dados a funcionarios políticos jóvenes. Y el tercer cambio es el del ministro de Economía, que no tiene mucha importancia, no digo la persona, sino ese lugar de ministro de Economía. Te lo comentaba durante la semana que en otras épocas el tema de quién iba a ser el ministro de Economía es como que definía cuál podía ser la orientación del gobierno o lo de un nuevo plan económico o si va a haber cambios y toda la incertidumbre rodeando la designación de ministro de Economía. En este caso no fue así. El actual secretario de Finanzas pasa a ser el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, hombre de Vudú, colaborador de Vudú. Y bueno, estos son los cambios más relevantes. El resto continúa. Y entonces acá hay una señal, pero muy contundente. Es decir, sí, para el gobierno que envía a la sociedad. Ganó el gobierno con el 54,11% de los votos. Significa, y el mensaje que quiere mandar el gobierno es que va seguir por esa misma senda, o sea, de continuidad de políticas y de continuidad de hombres para profundizar los cambios que han expresado tanto los ministros como la presidenta. Y esto es muy importante, vinculado con la estabilidad, dar certidumbres a la población, vinculado que no hay grandes cambios. Sí están los de siempre, que van a alcanzar récord históricos en democracia de continuidad. Claro. No hay, es raro encontrar. Claro, Tomada ya va para 8 años y medio como ministro de Trabajo. Estaba cansado, Julio Devido. Decían que Tomada se iba, se las tomaba. Bueno, Tomada. pero Julio Devido, ministro de Infraestructura, Oscar Parrilli como secretario de la presidencia. Entonces, Alicia Kirchner como ministra de Desarrollo Social, Florencio Randazzo, el ministro de Interior. Bueno, después, yo ya te adelanto, ¿cuál va a ser el gran debate de los medios? ¿Quiénes van a ser los secretarios? Ya como está solucionado, ya está la información de quiénes son los ministros. Bueno, ¿cuáles van a ser los secretarios? ¿Va a seguir Moreno o no va a seguir Moreno? Claro. ¿Va a seguir Echegaray o no va a seguir Echegaray? Y así van a seguir bajando. Seguramente le van a dar a Abal Medina por el hecho de su juventud, seguramente. Ya algún portal está señalando. Un joven que se acomodó ahí en el gobierno. Sigue el secretario de Cultura, Jorge Cosia, que sigue, eso fue también, estuvo confirmado, sí, lo anunciaron. ¿En qué contexto se realizó el anuncio? ¿En alguno en particular o fue una cuestión formal? No, el vocero Alfredo Escochimarro. En el caso de Cosia hizo una buena gestión. Me parece que la idea de que si alguien hace una buena gestión siga en el cargo me parece una buena idea, ¿no? Sigue el ministro de Turismo, Enrique Meyer, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, ministro de Salud, Juan Mansur, como decías también, Carlos Tomada en Trabajo, Alberto Silioni en Educación, ministro de Seguridad Nilda Garret, ministro de Justicia Julio Alac, y bueno, ya todos los conocidos. Defensa, Puricelli, Timerman, Cancillería. ¿Cómo se especuló en las últimas semanas que se iba? Bueno, por eso yo te vuelvo a reiterar. El gran debate, lo que estaban más preocupados eran los medios o los periodistas para a ver quién podía seguir o no. Por lo que se ve, por lo que ya está en concreto el resultado, me parece que en la Casa Rosada no había muchas dudas sobre cuál podía ser las designaciones. Bueno, equipo que gana no se cambia, ¿no? Se dice en el fútbol. Vamos a diputados ahora, señor. Hoy tuvo lugar la jura, por suerte. A mí cada vez que se dan estos eventos me pone muy contento porque quiere decir que nuestra democracia goza de muy buena salud, más allá del show de puertas para afuera. Claro, ahí estuvo Castel. 130 diputados juraron. Lo más relevante es que el presidente de la Cámara de Diputados va a ser
ser, como te mencioné antes, el actual, pero ya va a dejar el Ministerio de Agricultura, Julián Domínguez, que también esto es un premio, entre comillas, si uno puede hablar de premios en política, pero sí un reconocimiento a su gestión en el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta lo que fue todo lo que fue el conflicto con un sector del campo a partir de la resolución 125. Vos fíjate cómo todavía ese factor político tan relevante para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene un reflejo para su segundo mandato. Eligió como presidente de la Cámara de Diputados al ministro de Agricultura, ministerio creado precisamente para tratar de recuperar la relación con el sector del campo. Y nuevamente, dado el resultado de las elecciones, uno puede decir que, bueno, esa comunión entre sectores agropecuarios y el kirchnerismo, que parecía roto, pero en forma definitiva, después de lo que fue la experiencia de la resolución 125, la gestión de Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura, o sea, la gestión política, y no del solo, junto con el gobierno, bueno, pudieron recomponer esa comunión con el sector del campo, como te decía, que se dio claramente en las elecciones en sectores poblacionales que están estrechamente vinculados con el campo, por ejemplo Pergamino, donde Cristina Fernández de Kirchner ganó. Bueno, por eso fue elegido presidente de la Cámara de Diputados y, como bien decía Fede, con un show fuera del Congreso a partir de que Castells quería ingresar para para poder jurar, ¿no? Quería presenciar, en realidad, claro. ¿no? Presenciar Sí, la presenciar la jura jura de Ramón Apucheta. Sí, pero no, a ver, él podía entrar solo, pero parece ser que le exigía entrar con un grupo de gente que uno no puede armar, claro, un happening adentro, digamos, es un evento que tiene determinada forma y uno tiene que respetarlo. Y no, si tenía la invitación. Sí, pero él solo, él quería entrar con los 40. No, por eso, pero si tenía invitación el resto de los 40, podía entrar. Lo que pasa es que no tenían, porque había barras. Claro. Estaban los jóvenes de la Cámpora, los jóvenes de la CGT, estaban también... Claro, pero estaban debidamente acreditados, por lo tanto podían entrar, exactamente. Se descompensó, sí. Se desmayó y después se levantó y saludaba así como que estaba muy mal. Es bueno, yo diría de verlo porque es interesante. Ha hecho actuación, ¿no? Con Lito Cruz. Ha estudiado con Lito Cruz. Sí, vamos a ver si lo conseguimos porque queremos que lo veas, Alfred, para ver tu opinión. Después me vas a explicar cómo hace la gente para figurar como monotributista y tener autos de lujo y viajar al exterior, ¿vale? Bueno. Porque es un tema interesante. Yo nunca lo logré. Vamos a cambiar de tema ahora y nos ponemos serios. Tiene que ver con una historia que parece de cuento. Mariana te la va a contar. Tiene que ver con un señor que viola a una mujer. Hoy este señor está libre y no solamente eso, sino que está casado con la mujer a la que violó. La historia es así, un fallo polémico que viene de la provincia de La Pampa. Hay una figura que se llama en el Código Penal avenimiento. Seguramente no la habrás escuchado demasiado. ¿De qué se trata? Bueno, cuando una mujer denuncia a su pareja por violación, se inicia una causa penal, pero tiene la posibilidad de pedir esta figura y que un tribunal excepcionalmente la otorgue si es por el bien de la familia y si ella tomó esa decisión, dice el código, de forma libre, y es decir, quiere arreglarse, quiere convivir con esta persona. Ahora, ¿qué sucede? Uno se puede preguntar es si una mujer que fue violada está en condiciones de dar un consentimiento libre en términos de igualdad, de querer perdonar, reconciliarse con esa persona a la que denunció por violación. Bueno, este debate se dio en el Tribunal de Impugnación de La Pampa, y el caso es así. Un hombre es denunciado por su pareja, ella cuenta que se habían distanciado, que él la fue a buscar a la salida del trabajo, que se suponía que iban a conversar sobre su relación, que había terminado hacía poco, y la lleva a un baldío y la viola. Ella lo denuncia, esto ocurre hace 7 meses, queda preso. Tienen un hijo que ella lo tuvo cuando tenía 15 años, ella tiene ahora 19, él tiene 21. ¿Qué sucedió? Él alega y pide, acompañado por ella, porque en realidad la que lo tiene que pedir es ella, esta figura de avenimiento, una figura polémica por estas características. Hasta una reforma que hubo en 1999, si una mujer denunciaba a alguien por violación o estupro o abuso sexual, automáticamente si se casaba
quedaba exculpado el acusado. Esta figura existía. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la concepción de aquel momento del Código Penal de los delitos contra la honestidad. Lo que se estaba salvando si se casaba la mujer violada con su violador era el honor de la familia. En este caso, en una reforma que se hizo para cambiar ese capítulo por delitos contra la integridad sexual, se suponía que lo iban a eliminar esta figura, pero alguien la metió y quedó en estas discusiones, estos debates que se hacen en la Cámara de Diputados, cambiada, porque ahora es una atribución de un tribunal que excepcionalmente, dice la letra del código, puede otorgarla, tiene que ser mayor de edad la persona, antes no necesariamente es el casamiento lo que se le exige, y la mujer tiene que dar ese consentimiento de forma libre. Ahora, la gran pregunta, y esto quedó en los votos de quienes emitieron este dictamen, porque fue un fallo en disidencia, hubo un voto en contra de otorgar esta figura y otro voto a favor, y definió el presidente del tribunal, es que ¿en qué situación se encuentra una mujer que denunció la violación? Uno presupone que no es una situación de igualdad, que hubo previamente otras situaciones de violencia que la ubicaron en ese lugar y que puede ser una estrategia del acusado bajo presión a la acusada para salir en libertad. ¿Qué dijo el tribunal? Se lo otorgó y se supone que tiene que hacer un control para determinar que efectivamente conviven y que por otra parte no se van a producir otras situaciones de violencia de género. A mí me genera muchas dudas la figura en sí misma, que había proyectos en la Cámara de Diputados desde hace varios años para derogarla, no fueron tratados, y en sí mismo este caso puntual, ¿no?, de la relación de desigualdad en las cuales esta chica, una adolescente que a los 15 años tuvo un bebé de parte de este muchacho, bueno, en estas condiciones es que plantea esta posibilidad. Se supone que en este momento están viviendo juntos, sí, como una feliz familia. Recuperó la libertad el viernes. El fallo es del viernes. Es muy impresionante y sí, es complicado. Es polémico. Sí, absolutamente. Y una cosita más. ¿Hasta qué punto esta chica puede decidir libremente? Ese es el punto. Claro, exacto. Y te digo una cosa más que si, por ejemplo, a vos te roban el auto, ¿no? Y vos denunciás a fulano porque te robó el auto y después te arrepentís. Vos no podés terminar con esa causa y esa inculpación. Si lo determinan que fue el ladrón, lo meten preso, tiene que cumplir la pena. En el único caso en que existe esta posibilidad de retirar la acusación y exculpar al acusado o culpable es en el caso de una violación hacia una mujer. Digo esto porque es para pensarlo. Sí, absolutamente, llamativo. Bueno, cambiamos de tema ahora. Tengo aquí en mis manos lo que se presentó en el día de ayer del informe del Observatorio de Derechos Humanos. Es la situación de los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos nosotros allí hablando con algunos de los que estuvieron trabajando en este material y con gente que lamentablemente ha sido protagonista por citar un caso de gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos cubriendo lo que era esta presentación y después seguimos con el tema. Vamos a ver. Nosotros hicimos un relevamiento de lo que fue el año 2011, sobre todo en las áreas de salud, educación, cultura, memoria, espacio público, vivienda y seguridad. Y hemos recabado que en todas estas áreas se han violado derechos humanos que están prescritos en la Constitución. Exhibe el cinismo y la hipocresía con que muchas veces se maneja el discurso político. Y es que la sociedad dual es la generadora por excelencia de la violencia institucional. Una sociedad dual es una sociedad que se construye con dos conjuntos distintos de personas, unos que gozan de derechos y otros que esperan gozar algún día de algún derecho, en donde los vecinos del norte reciben una calidad de prestación y un servicio por parte del gobierno de una manera y los vecinos del sur de otra, por supuesto menor. En donde privilegian la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios para generar grandes negocios inmobiliarios y no la posibilidad de acceder a la vivienda, no solamente para los que más necesitan, sino para las clases medias y para los sectores jóvenes. Las 530.000 personas que ven su derecho a la vivienda digna incumplido en un relevamiento de este año. Quieren sí o sí erradicar, tal vez pasando a la General Paz, en el cual nosotros no estamos de acuerdo. Que nosotros venimos alertando son la génesis de una sociedad violenta. El 8 de septiembre, un agente de la Policía Metropolitana, Enzo Álvarez, y es importante siempre recordar estos nombres,
Estaba vestido de civil cuando le disparó a Bruno un disparo en la cabeza en la esquina de Concepción Arenal y Lemos. Yo no sabía qué había pasado, no me lo dejan ver, porque no me lo dejaron ver. Yo dije que era la señora, que estaba embarazada y no me dejaron ver. Le habían pegado un tiro en la cara y fue que le había matado en la Metropolitana. Esposado en el piso, le dio un tiro en la cabeza y nada, esposado en el piso, más que eso no te puedo decir, lo asesinó, lo acribilló, lo mató, no tuvo piedad de él, no tuvo piedad. Tiro al pichón y un desparir al espacio con mi delicioso campeón y el rock como todo llanto ahora ya no llora preso en mi ciudad. Todas son expresiones de violencia del sistema. Vuelve a aparecer esto, el apriete, la amenaza, el golpe, que nunca se sabe muy claro de dónde viene, pero vuelve a aparecer, esto es una cosa que no estaba, digamos, como forma que aparece en las relaciones políticas y sociales, ¿no? Este sesgo autoritario y represivo que se le ha dado tiene como lógica consecuencia los casos de gatillo fácil que se han dado este año. No importa cuál es la ideología del gobierno, lo que el gobierno no puede hacer es desconocer la Constitución. Bien, el Observatorio de Derechos Humanos es el tercer informe que elabora, evaluando un montón de cuestiones que hacen a la calidad de vida de lo que respecta a la capital federal puntualmente, denuncias del estilo de lo que veías recién, del caso Papa, de este chico que acribillaron, hasta la situación de los directivos en salud en el Borda y en el Moyano que han sido de alguna manera suspendidos, cesanteados, silenciados cuando se atrevieron a contar las cosas que estaban pasando en estos hospitales. En fin, hay de todo, es muy amplio. Hay un tema de mentalidad de algunos vecinos. El jueves pasado, a las 5:20 de la tarde, en Mauri Libertador, exactamente en la esquina, un policía intentaba sujetar supuestamente un ladrón. Pide ayuda, se acercan los vecinos, ¿y qué hacen los vecinos? Comienzan a pegarle al ladrón en el piso. Yo intervengo modestamente, digo que eso no se puede hacer y por supuesto me insultan, me dicen de todo. Y al policía le dicen, matalo, matalo, matalo todo el tiempo. Pasó en Mauri Libertador 5:20 de la tarde. A mí lo menos que me dijeron fue, zurdito, andate a Cuba. Esto fue lo menos. Jueves 5:20 de la tarde, Mauri Libertador. Yo pregunto si no habría que incluir, cuando se reflexiona sobre esto, cuál es la mentalidad imperante en algunos sectores de la ciudad, porque esto ocurrió, estoy dando la fecha, el lugar exacto, y digo también, porque eso hay que ser honesto, los que se comportaron bien fueron los policías, que evitaban que lincharan al ladrón. Esto es así, los vecinos querían pegarle, empezaron a patear la cara, fue ahí cuando yo intervine, y otro venía ya con un martillo a la esquina de Mauri Libertador. Lamentable, realmente lamentable, triste el comportamiento de los vecinos de Mauri Libertador. Un saludo cordial para todos ellos. Sí, anda por otro camino la próxima vez, porque sos un zurdito, no creo que puedas circular muy tranquilamente. Andate a Cuba, me dijeron. Andate a Cuba, hay un hecho notable en este informe que me parece que simplemente como cuadro para resumir, que es de un gobierno democrático, de un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el de Mauricio Macri, la cantidad de denuncias. Porque uno puede decir, bueno, puede haber una, puede haber dos, puede ser que a la policía metropolitana se le escapó. No, la cantidad de denuncias, cuando vos lo pones en su globalidad, en su totalidad, decís, pero que todo eso en un año, con un gobierno, y ese gobierno en realidad nunca dice nada, siempre se excusa, y en realidad en uno lo que tiene que pensar o suponer que, bueno, en última instancia lo termina avalando. Vamos ahora a cambiar de tema, pasamos a una efeméride. ¿Qué pasó un día como hoy, pero del año 1998, compañero bolivariano? Bueno, justamente Hugo Chávez ganaba la presidencia, era elegido por más del 56,6%, 56,5%, perdón. Hay que entender cómo llega Chávez a ser presidente. Yo creo que es importante, porque hoy, a tantos años, con tanta distancia, hasta se ha perdido, salvo los que trabajamos en estas cuestiones, ¿no? Chávez forma parte de un grupo de militares de rango medio que en cierto momento de su carrera militar comienzan a tener un acercamiento hacia la izquierda, directamente hacia las ideologías de izquierda, influenciado por un montón de intelectuales, en un país
de Carlos Andrés Pérez, una Venezuela llena de corrupción, entre otras cosas por negocios, como dice Chávez, puros con el petróleo. Empieza a aparecer la necesidad de defender Venezuela del hambre al que sometía el gobierno de turno. Este era lo que decía Chávez. Bueno, de hecho, hay un alzamiento en el 94, en el 95 también, donde Chávez fue detenido, estuvo preso y es liberado. A partir de allí se presenta con un partido nuevo, el Movimiento Quinta República, y empieza a explicar por qué Venezuela debe ser bolivariana. Y empieza, encarna la idea pura y absoluta del legado de Simón Bolívar, que es la idea de la patria grande que va a compartir San Martín en aquel famoso encuentro en Quito, en Guayaquil. Primero estuvieron discutiendo otras cuestiones en Ecuador y luego se encuentran en Guayaquil. La idea de la patria grande, integrar una patria contra los imperialismos. De allí en más, el Chávez que conocemos. Un día como hoy, 6 de diciembre, gana con el 56,5% y promete en su campaña electoral hacer una reforma constitucional, cosa que va a lograr. Lo primero que ocurre es que en la región aparece la mirada de los Estados Unidos, generando en una hipótesis de conflicto un ser peligroso como Chávez, comparándolo hasta con, no sé, el Ayatollah Khomeini, Bin Laden y vaya a saber cuánto otro que anda dando vuelta por allí. Pero la efeméride es cierta, 56,5%, y ese mismo día, pero por ahí se casaba y tenía a su hija, que ahora la acompaña en cada de sus actos. Muy bonita, por cierto. Por cierto, muy bonita, muy caribeña. Vamos a cambiar de tema ahora. Si sos usuario de subte, específicamente de la línea B, sabrás que desde ayer la tarjeta de SUBE no es necesaria porque han levantado los molinetes y puedes pasar tranquilamente. ¿A qué se debe eso? A que están todos con tendinitis re mal, tienen la mano, no les da más y no pueden operar las máquinas. Pobre gente. Los metrodelegados de la línea B de subte continúan con la medida de fuerza, esto es no cargar la tarjeta SUBE, como te decía Fede. Dicen que los botones son muy duros y que esto le produce un dolor en la muñeca, una tendinitis. Es un tema que viene ya planteado hace algunos meses. Desde la Secretaría de Transporte, Juan Pablo Schiavi criticó la medida señalando que se trata de una forma de presión, los invitó a ir al Ministerio de Trabajo. Esta tarde hay una reunión y esperemos que, se solucione pronto. Sí, no puede ser tan... Si realmente es un tema de botón, tienen que ser súper fácil de resolver. Cambiar las máquinas. Claro, no sé. En fin, ojalá se resuelva, así la gente puede viajar tranquila. Vamos ahora a hablar de cómo una persona siendo monotributista, figurando como monotributista, puede realizar viajes al exterior, tener camionetas o autos de alta gama, en fin. Te escucho, Alfred. Son 318 personas que figuraban en la categoría más baja, en monotributista B. La FIP, haciendo entrecruzamiento de datos, de información, detectó que en los últimos 2 años estuvieron haciendo diferentes viajes al exterior. Por ejemplo, viajando a Estados Unidos, viajando a Australia. Entonces, en forma inmediata, en forma automática, los retiraron, los sacaron de ese régimen de monotributo y directamente pasaron hasta el régimen general, o sea, de autónomos. O sea, pagan la cuota de autónomos, IVA más ganancias por su actividad profesional o comercial. En última instancia, esto lo que refleja que hay un sector de la población con elevados niveles de ingresos que lo que se llama enanismo fiscal, la búsqueda de la ilusión impositiva de pagar menos de impuestos, inscribiéndose en categorías que no le corresponde de acuerdo a su nivel de ingresos. Y que en general, digamos, el de categoría más baja, ¿por cuánto dinero? 24.000 pesos anuales sería la categoría B. Por lo tanto, es complicadito plantearte un viaje en dólares o una camioneta, un auto de 30.000. Claro, en fin, también detectaron que no estos 318, pero sí en otros casos que también han retirado del régimen de monotributistas, que por ahí tenían autos de alta gama. Se llama así, autos de alta gama. Sí. Bueno, que en realidad son carísimos, son los nuestros, chicos, son los carísimos. Barquitos que tenían, y entonces ahí se dio cuenta, me parece que esta persona tiene un ingreso más alto que la de ser monotributista B. Y pregunta, a quien, digamos, se le encuentra en este tipo de situaciones, ¿se los multa, de alguna manera se los sanciona o simplemente se recategorizan y hasta acá vivió tranquilamente declarando mucho menos de lo que tenía? No, tienen que, teóricamente, en este caso específico, la verdad no sabría decirte qué es lo que pasó con estos 318 vinculados con las multas, sí, que pasaron al régimen general.
pero la lógica indicaría que sí, bueno, en los últimos 2, 3 años donde estuvieron en esta categoría, revisar para atrás y obviamente tanto de multa como, más que multa, digamos que paguen lo que deberían haber estado abonando si hubiesen estado en autónomos. Ok, vamos a subsidios. ¿Qué está pasando? ¿Siguen estudiando un poquito más detenidamente algunas zonas? ¿Viene así la cosa, Alfred? Vinculado precisamente también con esta, si querés, lógica de buscar sectores de alto poder adquisitivo que en realidad pagan menos de lo que le corresponde, el gobierno nacional, a través de lo que es el Ministerio de Infraestructura, que está liderando los aspectos vinculados al subsidio, le reclamó, le pidió, charlaron con intendentes del conurbano para que sean los propios intendentes que le señalen al Ministerio de Infraestructura que, si bien, según lo que dicen, tienen detectados las zonas, cuáles son las áreas de mayor capacidad contributiva o que tengan viviendas que claramente se pueden observar como de alto poder patrimonial. Entonces, a esos barrios, a esas calles de partidos del conurbano se les sacaría el subsidio. Pero han reiterado una y otra vez, y vale la pena volver a insistir, que se van a estudiar casos por caso. Y esto es lo que uno tiene que observar respecto a la quita de subsidio. Es un proceso gradual, un proceso que trata de determinar claramente que los que tienen niveles de ingresos muy elevados no tengan los subsidios. Y esto es lo que se va a hacer con la ayuda de los intendentes del conurbano. Bien, gracias. Vamos ahora a escuchar. A mí me tiene preocupada. Cuando yo leí la noticia hoy me preocupé porque yo creo que hay algunas cosas que hay que dejarlas como están. Te digo honestamente. Sí, yo pienso lo mismo. Ah, bueno, qué suerte. Porque yo me lo imaginé ahí trotando, ¿viste? Se le descontrola. Trotando es un poco fuerte, porque claro, te imaginas que es un animal que pesa más de no sé cuántas toneladas. ¿De qué hablas? Vamos. Científicos rusos y japoneses están muy cerca, pero cuando digo muy cerca es cierto, es muy cerca de poder mejor dicho, de clonar un mamut. Primero, un mamut. ¿Qué es un mamut? Es el pariente lejano del elefante, 3 millones de años en África, a los millones de años que cruza por Medio Oriente, cruza a una parte de Asia y otra parte de Europa, y luego llega aquí al continente americano hace 500.000 años. O sea, animales que ya se extinguieron. Inclusive el mamut se extinguió después cuando llegó el Cuaternario. ¿Se acuerdan? La era del hielo, esa película, ¿todos vieron? Bien. Y nadie sabe bien por qué. Ahora, ¿cómo van a ser? Bueno, el mamut tiene cierto parentesco y un parecido muy grande con los elefantes actuales. Lo que harían es, tomarían un óvulo de una elefanta. Este sería uno que fue un tratamiento capilar. Claro, ¿no? que se dejó el pelo. El implante, se hizo el implante. El pelo. Pero aparece en la última página del diario. ¿Para qué van a resucitar un mamut? No van a resucitar, lo van a clonar. Toman un óvulo de una elefante de hoy, le cambian el núcleo, que es donde está la información del ADN, y le ponen un núcleo de mamut sacado de una columna vertebral conservada por años, miles de años en el hielo de las estepas, y a partir de ahí fecundan ese óvulo y esto, introducido en una elefante, en un útero de una elefante moderna de hoy, daría el primer mamut clonado. Así como hicieron a la oveja Dolly. Igual que la oveja Dolly. Pero una ovejita no te hace nada. Imagínate una pregunta y no me contestaste. ¿Para qué? La ciencia no tiene para qué. Tiene hechos que se hacen a partir de posibilidades científicas y en este caso traer al mundo moderno un animal que se extinguió hace 500.000 años y no se sabe por qué. Para ir a un parque de diversiones. No, igual deben tener un para qué. Seguramente hay un para qué. Sin duda, implica un montón de avances, claro. Es una manera de también prevenir también situaciones posibles. Vos ves la película Jurassic Park y la verdad que no hagan nada. Sí, me da pánico tal cual. No hagan nada. Sí. ¿no? Sí, la verdad que no es lo mismo. Honestamente tenían buena onda los mamuts. Con toda sinceridad. ¿Vos te tuviste con no es lo alguno? mismo clonar un Tyrannosaurus Rex que un mamut. Pero por un lado empezamos. Imagínate un mamut enojado. Imagínate un Bueno, mamut. igual que un elefante Imagínate enojado. una mamut ovulando. ¿Qué? Se pone chinchuda como yo. El objetivo finalmente es buscar la clonación del hombre. Exactamente. Algunos, por lo menos Obvio, científicos, de a lo poco están vamos, buscando. claro. Yo creo que Algunas ya existe. anunciaron. Es mejor No, yo ver no la creo. película. Yo creo que existe. Es mejor ver la Bueno, película está bien. de ¿Quieren que Almodóvar dejemos y de chao. hablar de esto? Hay que ver la película La voy a ir a Almodóvar y ver. listo. ¿La puedo ir Habla con de Galo? eso. Finalmente habla de eso. No, con Galo. Todavía no, ok. Vamos a cambiar de tema y ahora nos ponemos ¿Qué más? ellos. Lamentablemente esto tiene que ver con el crimen de Gastón, el crimen sucedido en Miramar. Recordar
recordarán, un chiquito aparentemente asfixiado en un intento de robo. En primera instancia, quienes fueron detenidos fueron 2 pibes acusados de haber estado allí robando. Salieron libres al poquísimo tiempo porque no había ningún tipo de prueba. ¿Cuál es la novedad ahora? Te la cuenta Mariana. Sorpresivo giro. Detuvieron al novio de la hermana de 19 años, su novio de 24, Julián Ezequiel Ramón, lo detuvieron este mediodía por pedido del fiscal Moure que investiga el hecho. ¿Por qué sospechoso? Bueno, aparecieron unas huellas dactilares que las están analizando y que por supuesto serán determinantes en esto. Lo que sostienen es que él pudo saber que se iba a renovar un plazo fijo, que el papá el día anterior habían festejado un cumpleaños y le había dicho a la hija, es decir, a su novia, que había un dinero, 5.000 pesos, para renovar un plazo fijo en la casa. Y la sospecha es que ese pudo haber sido el móvil que entró a la casa y bueno, por supuesto lo reconoció el niño y por eso se produjo la muerte. Acá en este sentido, por supuesto, la investigación sigue y en esto está avanzando. Lo que nos tiene que hacer reflexionar es que en estos hechos, por lo pronto, los últimos que nos conmocionaron, el caso del cuádruple crimen de La Plata, la muerte de Tomás en Lincoln, tuvieron que ver, por lo menos quienes están imputados y detenidos, por gente del círculo íntimo de las víctimas, gente conocida, que, bueno, que en alguna situación, por distintas motivaciones, mata. Y en este sentido, creo que lo que nos tiene que hacer reflexionar es muchas veces cuando se habla de la inseguridad, ¿no? En estos casos es más peligroso a veces la propia casa, por quienes están en el entorno, que la calle. Y bueno, en este sentido veremos cómo avanza esta investigación, pero sí, sorpresivo giro en el crimen de Miramar, ¿no? Veremos cómo sigue. Vamos ahora a trasladarnos al Teatro Coliseo. En el día de ayer, la Presidenta de la Nación entregó la licencia para 1.200 FM para todo el país, para diversos municipios. Tenemos un pequeño fragmento del discurso en donde hace referencia, en fin, a la importancia de la ley de medios, entre otras cosas. Vamos a ver lo que decía y después Alfredo te cuenta más. Estamos acá hoy en el Teatro Coliseo y hoy estamos entregando a más de 1.200 municipios de todo el país su frecuencia modulada. Yo creo que pocas leyes, yo no recuerdo ninguna ley, por lo menos, que sea una construcción tan social y tan colectiva como fue la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales. La sancionamos en el 2009 y todavía tenemos pendiente el 161 de desinversión de los monopolios. Qué bárbaro, qué fortaleza, pero no importa, la democracia es muy fuerte. Y finalmente la justicia siempre llega. Y si no, que lo digan las madres, que estuvieron tantos años, la justicia siempre llega. No hay que desfallecer, no hay que abandonar ninguna lucha, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso, esa es la única lucha que se pierde, la que se abandona. Bueno, y a partir de la instalación de la ley de medios, lo cierto es que estas cuestiones son posibles, cuestiones que hace un par de años nada más parecían un absoluto sueño y un imposible, Alfredo. Varias cositas. Una es, ¿por qué eligió el Teatro del Coliseo? ¿Por qué? Porque si uno tiene que pensar de la liturgia kirchnerista, el Coliseo es cuando por ahí era un lanzamiento, era porque por ahí venía un anuncio muy especial. Aquí era un anuncio importante, pero uno podía pensar que podía estar en otro lugar, en otro ámbito, incluso en la propia Casa Rosada. El Teatro del Coliseo fue elegido porque en agosto de 1920, desde ahí se realizó la primera transmisión radial en la historia. Entonces, esta era la lógica de poder entender. Claro, porque si todos decían Teatro Coliseo, todos los gobernadores, todo el gabinete. Entonces, que ahí también va a anunciar el nuevo gabinete. No, el Coliseo tenía un valor simbólico para este anuncio. 1.200 FM para los municipios en el interior, y así se va avanzando con la ley de medios. Y esto es uno de los puntos, cuando ahí mencionaba el artículo 161, que es de desinversión, se estaba refiriendo a medidas cautelares interpuestas por el Grupo Clarín, el Grupo X y el Grupo 1 para
precisamente esos grupos frenar lo que se llama la desinversión, o sea, que no puedan tener más frecuencias que las que tienen, tanto en radio, en televisión e incluso también con el tema del cable. Por eso es esa referencia que mencionaba, la del 161. Y por último, digamos, ¿qué mensaje también envía a la sociedad y a los actores involucrados alrededor de la ley de medios? Que el gobierno, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, va a avanzar en la implementación de esta ley que es resistida precisamente por los grupos multimediáticos. Gracias, Alfred. Corte, no te vayas, ya venimos.